Sí. El sistema nervioso es muy complejo, diverso y a la vez extraordinario porque tiene todo. Tiene una parte motora, sensitiva, visual, auditiva. Entonces, ahí está la parte del aprendizaje, la memoria, la conciencia, todo, ¿no? Entonces, ese sistema nervioso central embriológicamente aparece al comienzo de la tercera semana de gestación de la vida intrauterina. Es de origen ectodérmico y aparece, como pueden observar aquí en la gráfica, en forma de zapatilla, ¿no? Doctora, disculpe. Se le escucha Dime, bajito. No, no se escucha muy ¿bajo? bien. Sí, muy bajito, doctor. Es que algunos tienen sus micrófonos prendidos, que apaguen sus micrófonos. Ya, ahora sí. Hola, hola. Sí, doctora, se le Pero escucha. ahora se escucha. Bueno, como les iba mencionando, el sistema nervioso aparece en forma de zapatilla, como aquí pueden ver en la gráfica. Tiene una placa neural en la región medio dorsal, delante de lo que es el ganglio primitivo. Esta se va a plegar a los bordes de la placa y van a originar, se van a fusionar y van a originar lo que es el tubo neural. Desde ahí comienza la formación de lo que es el sistema nervioso central. La fusión comienza en región cervical y continúa en dirección cefálica y por ende caudal. Primero vamos a ver que aquí tiene que haber un cierre del neuroporo craneal y tiene que dar lugar en la fase de los 18 a 20 somitas. Estos son los somitas, ¿no? Estos tienen que llegar a completar 18 a 20 somitas. Una vez que se completan los 20 somitas, se va a llegar a formar, a cerrar el neuroporo craneal. Y a los 3 días de haberse cerrado el neuroporo craneal, se va a cerrar el neuroporo caudal. Eso es lo normal, ¿no? Una vez que se cierra los neuroporos, tenemos un sistema nervioso, una estructura tubular con una porción cefálica. Esta es la porción cefálica y una porción caudal larga que es la médula espinal. Ay, perdón. La porción cefálica tiene la característica del tubo neural, presenta 3 dilataciones muy importantes. Pregunta de examen, no se olvide. ¿Qué es el prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio, romboencéfalo o cerebro posterior? Cuando el embrión tiene 5 semanas de vida intrauterina, el prosencéfalo consta de 2 partes muy importantes. Este es el prosencéfalo, que es el cerebro anterior. Tiene el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se caracteriza, bueno, está separado por el romboencéfalo a través de lo que es el istmo romboencefálico, conocido como istmo romboencefálico. Este romboencéfalo tiene la característica de tener al metencéfalo en la parte superior y al mieloencéfalo en la parte inferior. El encéfalo se divide a su vez en un tallo encefálico y centros superiores. El tallo encefálico consta de, ¿qué quiere decir el tallo encefálico? Es el que comunica la corteza cerebral con la médula espinal y está constituida por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Embriológicamente está constituida por el mielencéfalo y el puente de Valorio o protuberancia anular. Los centros superiores van a constar de lo que es el cerebelo, los hemisferios cerebrales. El tallo encefálico se caracteriza por tener placas basales y placas alares. En esta gráfica podemos ver un corte de la médula espinal, donde vemos la placa basal y la placa alar. La placa basal tiene la característica de ser motora. ¿Qué quiere decir eso? Que en la corteza cerebral
se encuentran los centros motores, el área de Broca y las partes motoras, ¿no? Que vienen del 1 al 20. Entonces, anatómicamente, ¿no? Pero biológicamente, la corteza cerebral tiene su área de Broca, la cual va a emitir sus fibras nerviosas que van a pasar por el mesencéfalo, por el tronco encefálico y van a llegar a la médula espinal, llevando fibras nerviosas motoras hacia la superficie externa. Es por eso que nosotros tenemos el movimiento de caminar, de levantar, ¿no? Y la parte alar es la parte sensitiva y esta viene desde la superficie externa. Viene desde donde yo toco una madera o algo caliente, siento mis fibras nerviosas reaccionan, viajan por una cadena y pasan por la cadena prevertebral, llegan a pasar por la médula espinal, ahí está la placa alar, llega, sube al tallo encefálico y su función es llegar hasta la corteza cerebral, ¿no? Como les iba mencionando, el encéfalo consta de 3 vesículas cerebrales dilatadas, que son el romboencéfalo o cerebro posterior, el cerebro medio o mesencéfalo, el cerebro anterior o prosencéfalo. El romboencéfalo o cerebro posterior está caracterizado, consta de lo que es un mieloencéfalo, que es la parte más caudal de las vesículas cerebrales, y el metencéfalo que se extiende desde el pliegue pontino hasta el istmo es romboencefálico, ¿no? Estamos hablando en esta parte, porque este es el cerebelo. Esta estructura anatómica en forma de mariposa es el cerebelo y este es el cerebro. El romboencéfalo se encuentra aquí, ¿no? El mielencéfalo es una estructura cerebral que origina lo que es el bulbo raquídeo, como les iba diciendo, el bulbo raquídeo parte del tallo encefálico, y este difiere de la médula espinal en que sus paredes laterales están invertidas, tienen una placa basal y una placa alar. La placa basal, como les he mencionado, contiene 3 grupos de núcleos motores. Y ustedes nunca deben olvidarse que los motores siempre van a tener y van a marcar la letra E. Tienen un grupo eferente que viene desde adentro, somático medial, ¿no? 2, un grupo eferente visceral, especial, intermedio. 3, un grupo eferente visceral, general. Aquí no sé si podemos notar en la gráfica, aquí está la placa basal y aquí están sus grupos, ¿no? Además, el mieloencéfalo tiene su placa alar, que es netamente sensitiva, va a transmitir todas las fibras nerviosas sensitivas, y la diferencia de este es que ya tiene la letra A, que viene de la parte externa. Un grupo eferente somático, ahí está, un grupo eferente visceral especial y un grupo eferente visceral general, ¿no? Además, la placa del techo del mieloencéfalo consta de una sola capa de células ependimarias cubiertas por el mesénquima vascular denominada pía madre, que es una capita que protege a la médula espinal, al cerebelo y al tallo encefálico, ¿no? Y al cerebro. El metencéfalo se caracteriza por la presencia de 2 placas basales, y alares, ¿no? El metencéfalo consta de 2 componentes muy importantes, que es el cerebelo y el puente. El cerebelo es denominado también un cerebro pequeño. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una mariposa y en la línea media vamos a encontrar la vermis. También tiene su unidad funcional, que son las células de Purkinje, ¿no? Y que me van a dar células de la granulosa. El cerebelo tiene la función de ser un centro de coordinación, de movimiento, de posición y equilibrio, ¿no? En cambio, el puente, como les iba mencionando, es la vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral. Ahí está el metencéfalo con sus grupos. Ahí están las placas, 3 grupos de neuronas, la placa basal, que son netamente motoras, que son el grupo eferente visceral, el grupo eferente somático, que está aquí, grupo eferente somático, grupo eferente visceral general y el eferente visceral, ¿no? Las placas alares del metencéfalo también tienen 3 grupos de núcleos sensitivos, que son el grupo eferente somático,
general, el aferente visceral especial y el aferente visceral general, ¿no? Como les iba mencionando, el cerebelo es un pequeño cerebro, tiene porciones dorsolaterales de las placas alares, se curvan en sentido medial y forman labios rómbicos, que queda comprimido en dirección cefalocaudal y van a formar una placa cerebelosa. Además, el embrión a las 12 semanas, esta placa presenta una pequeña porción en la línea media denominada vermis. Aquí vamos a ver al cerebelo. Este es el cerebelo en un corte transversal y tiene aquí en la línea media denominada vermis. Este vermis separa el cerebelo en dos hemisferios cerebelosos laterales, un derecho y un izquierdo. En el 6º mes de desarrollo, la capa granulosa tiene la característica de producir diversos tipos celulares y una de las células más importantes que produce la capa granulosa son las células de Purkinje y llegan a ser la unidad funcional de nuestro cerebelo, ¿no? Ahí está en una gráfica más grande el cerebelo con su velo medular. Ahí está la vermis que separa en dos hemisferios, tanto cerebelosos, derecho e izquierdo. Ahí está la médula oblonga o médula blanca. En los núcleos, el cerebelo tiene 4 núcleos importantes, el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, globoso y fusiforme, ¿no? El plexo coroideo. El mesencéfalo o cerebro medio, este se encuentra ubicado en la base del cráneo, es una estructura muy importante. También contiene dos placas, una basal y una alar, y la basal contiene grupos de núcleos motores. Un grupo eferente somático, solo contiene 2. Un grupo eferente somático, que es el más grande, y un grupo eferente visceral general, ¿no? La placa marginal de cada placa basal se agranda y va a formar lo que es el pie peduncular, ¿no? Aquí. La placa basal se agranda y forma lo que es el pie peduncular. Y las placas alares del mesencéfalo van a formar aquí está la placa alar, va a formar los estratificados de los culículos anterior y posterior como estaciones de conexión para los centros del reflejo visual y auditivo. Como les dije, el sistema nervioso central, tanto el cerebro, el cerebelo, son estructuras muy importantes. Nuestro cuerpo es tan divino que tiene la parte motora, la parte sensitiva, tiene la parte visual, la parte auditiva, ¿no? El prosencéfalo o cerebro anterior, este consta de un telencéfalo y un diencéfalo, ¿no? Aquí está la placa del techo del diencéfalo, que forma la capa o el tallo óptico. También tenemos lo que es el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, que son evaginaciones del hipotálamo, ¿no? El diencéfalo se forma a partir de la parte media del prosencéfalo y consta, aquí está, consta de una placa de techo y 2 placas alares que carecen de placa del suelo y de placa basal. Además de eso, el diencéfalo tiene un cuerpo calloso que hace que se divida en hemisferio cerebral derecho e izquierdo. La placa del techo del diencéfalo está formada por las células ependimarias. Ahí está la placa del techo del diencéfalo y está formada por las células ependimarias cubiertas de un mesénquima vascular que llegan a formar el plexo coroideo. Y este plexo coroideo es el que produce el 70% del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es una sustancia que ayuda a amortiguar, ayuda a proteger y nutre a nuestro sistema nervioso central y que circula por los ventrículos laterales, ¿no? Y el 30% de este líquido es producido por las células ependimales. La parte más caudal de la glándula pineal, que es la epífisis, es una glándula que participa en la modulación de los patrones de sueños. Por eso es que cuando esta glándula crece demasiado, se cansa, inmediatamente uno
percibe el sueño, ¿no? Esta glándula sirve como referencia también en las radiografías de cráneo, ¿no? Además, el diencéfalo va a llegar a formar una placa alar en la que se forma lo que es el tálamo, ahí está, el tálamo y el hipotálamo, ¿no? El tálamo y el hipotálamo, aquí abajo. Y participa también en la formación de la hipófisis, que también se desarrolla a partir de la bolsa de Radke, ¿no? Esta bolsa forma la adenohipófisis, lóbulo intermedio y la neurohipófisis, que contiene neuroglias y recibe fibras nerviosas para el hipotálamo. El telencéfalo es la parte más rostral de las vesículas cerebrales y consta de dos prominencias laterales, que son los hemisferios cerebrales. Ahí están los hemisferios cerebrales en la parte media de los ventrículos laterales, que se comunican con la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares de Monro, por donde circula el líquido céfalo-raquídeo. Estos hemisferios cerebrales se originan al comienzo de la quinta semana como evaginaciones bilaterales de la pared lateral del prosencéfalo. A mitades del segundo mes, la parte basal de los hemisferios empieza a crecer y protruye un momentito, por favor. Ok, doctora, tómese su tiempo. Hola, ¿alguien me escucha? No, yo no oigo. Hola, hola, Sí, hola, hola, se hola. escucha, se escucha. Ah, Le ya, escuchamos, doctora. ya, mil disculpas. Entonces vamos con el telencéfalo, que va a llegar a formar los hemisferios cerebrales que se originan en la quinta semana. Cada componente, tanto sea del sistema nervioso central o las organogénesis que llegan a ser el estómago, el páncreas, todas se forman desde las 2 semanas hasta las 12 semanas. Es importante por eso que una mujer gestante se cuide ese tiempo de gestación para evitar enfermedades, o bueno, para enfermedad, ¿no? Evitar esas malformaciones congénitas a través de medicamentos, consumo de drogas y alcohol, ¿no? Entonces, a mitad del segundo mes, la parte basal de los hemisferios cerebrales empieza a crecer y se protruye en el ventrículo lateral y en el suelo de los agujeros de Monro. Y este crecimiento va a hacer que el cerebro forme los lóbulos tanto frontal, temporal y occipital. Además de eso, el telencéfalo tiene el sistema ventricular por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que se extiende desde la médula espinal hasta lo que es el cuarto ventrículo, desde aquí hasta la parte de la base del cráneo, ¿no? Del romboencéfalo, a través del estrecho conducto del mesencéfalo hasta el tercer ventrículo con el diencéfalo, mediante los agujeros de Monro. El sistema ventricular se expande en los hemisferios cerebrales y el bloqueo de este líquido cefalorraquídeo puede ocasionar una hidrocefalia o un hidrocéfalo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro que es secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. Este líquido cefalorraquídeo se absorbe en el sistema venoso. Este es el sistema venoso. Está pintado de aquí, ¿no? Desde el espacio subaracnoideo a través de granulaciones aracnoideas, en especial los que se proyectan en seno sagital superior. Y como les mencioné, el líquido cefalorraquídeo tiene la función de amortiguar el encéfalo,
le da sustentación para que el peso no comprima a los pares craneales contra el interior del cráneo. La corteza cerebral tiene un cuerpo estriado, que es el cuerpo calloso, ¿no? Que forma parte de los hemisferios cerebrales y divide en dos partes a la corteza cerebral, en un núcleo caudado y en un núcleo lentiforme. El desarrollo de esta corteza cerebral se desarrolla a partir de lo paleopalio o arqueopalio, justo lateral a lo que es la parte estriada del neopalio entre el hipocampo y el paleopalio. Bueno, las consideraciones clínicas son malformaciones congénitas que suceden por alguna alteración en la formación del sistema nervioso central, que los vamos a ir viendo. Uno de los defectos hipoficiales más vistos en ocasiones, una pequeña parte es de la bolsa de Radke, que se encuentra en la hipófisis faringio. Los craniofaringiomas, este es un craniofaringioma. Este que estoy mostrando es un craniofaringioma que se origina en la bolsa de Radke, que va a formar la hipófisis y esta va a formar la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y ustedes saben que la hipófisis se encuentra ubicada en la silla de Turca anatómicamente y puede formarse a lo largo de la silla turca, ¿no? En el tallo de la hipófisis, pero habitualmente se sitúa sobre la silla turca, ¿no? Puede formarse aquí, pero generalmente se sitúa sobre la silla turca y es un tumor grande. Puede ocasionar o causar hidrocéfalo y alteraciones de la hipófisis como ser diabetes insípida, retraso de crecimiento, ¿no? Alteraciones craneales. Otra de las alteraciones es el holopresencéfalo. Se refiere a un espectro de anomalías en las que la pérdida de la estructura de la línea media causa malformaciones tanto en el cerebro, como pueden observar aquí, y en el rostro. Va a fusionar a los ojos, hay una fusión del sentido de la vista, solo la vesícula telencefálica se fusiona, los ojos están fusionados, también se va a observar una cámara nasal, una hendidura labial y otras alteraciones también de lo que es la parte facial, ¿no? La esquizoencefalía. Este es un trastorno poco frecuente, en él aparecen grandes hendiduras en los hemisferios cerebrales y a veces causan pérdida del tejido cerebral, ¿no? Este esquizoencefalía se caracteriza por tener tres tipos característicos, que es el meningocele, meningoencefalocele y el meningohidroencefalocele. Son todos causados por alteraciones en la osificación de los huesos del cráneo y el que con mayor parte se afecta es la parte escamosa del hueso occipital. Aquí pueden observar un meningoencefalocele, ¿no? ¿Qué es la anencefalia y la craniorasquisquisis? La anencefalia, ustedes siempre se van a acordar de terminología en medicina. La A quiere decir sin, ¿no? Sin encéfalo. Se presenta cuando la porción superior del tubo neural no ha logrado cerrarse. El neuroporo craneal lamentablemente no ha completado esos 18 a 20 somitas, por tanto el neuroporo craneal no se cierra y ahí se forma la anencefalia. La craniorasquisquisis, este es un defecto relacionado con el cierre del tubo neuronal, se extiende caudalmente hacia la médula espinal y de nuevo se observa una anencefalía, pero con más gravedad, porque va a haber un defecto en la columna vertebral. Estos niños son pronósticos reservados, evidentemente pueden nacer, pero inmediatamente llegan a fallecer, porque el sistema nervioso es un sistema muy importante en el ser humano, ¿no? El hidrocéfalo y la microcefalia. El hidrocéfalo se caracteriza por una acumulación, aquí vamos a observar, este es un hidrocéfalo, por la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular, ¿no? En la mayoría de los casos de este hidrocéfalo en el recién nacido se debe a una obstrucción en el acueducto de Silvio. La microcefalía se describe en la bóveda craneal, ¿no? Aquí está la microencefalía, una bóveda craneal que es más pequeña de lo normal, puesto que el tamaño del cráneo depende del crecimiento del cerebro y la alteración causante se halla en el desarrollo cerebral.
La causa de esta alteración puede ser variable, puede ser por causa genética o también ocasionada por falta de controles prenatales como infección o exposición a drogas o otros medicamentos teratogénicos, ¿no? Hay alteración en el desarrollo mental en la mitad de los casos. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, en esas anomalías, para que se inicie algo así, obviamente tiene que haber un factor de riesgo que lo provoque, pero ¿a qué es lo que le provoca y de dónde nace más o menos que algún gen que se modifique o algo así? Mire, Doctora, no se le escucha nada. actualmente ya se puede prevenir, pero estas... Sí, hola, hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, Baja tu doctor. volumen, porque eso es a veces lo que te hace. Tu micrófono, apágalo. Entonces, tu pregunta va, eh, vamos a clasificar a las malformaciones congénitas, porque las malformaciones congénitas se llaman aquellos defectos adquiridos. Es distinto hablar de enfermedades hereditarias, que son genéticas. Ahí hay alteración en los cromosomas y por ende van a ser con síndromes, ¿no? Generalmente son síndromes que hacen que el bebé nazca con un síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter. Entonces son alteraciones o enfermedades, alteraciones cromosómicas que van a causar enfermedades hereditarias. Pero estas malformaciones congénitas son adquiridas. No se olviden, chicos. Son adquiridas en estas 12 semanas de gestación. Bueno, voy a contarles casos de la vida real. Hay pacientes que no se percatan que están embarazadas, bueno, ya cuando tienen sus 30 semanas o 25, están yendo a su primer control prenatal, pero ahí ya el embrión se ha formado totalmente. Como les siga mencionando, hasta las 12 semanas el embrión ya está formado. Entonces, ¿qué hacen ellas? Beben bebidas alcohólicas, consumen drogas o se automedican medicamentos, qué sé yo, hasta toman diazepam, toman clonazepam, alprazolam, y estos medicamentos sí o sí pasan la barrera placentaria, ocasionando malformaciones congénitas en el embrión. Pues había una paciente que vino a sus 30 semanas de gestación, su primer control prenatal, y ahí en la ecografía se pudo visualizar que había una hidronefrosis bilateral. Todavía no habíamos observado el ano imperforado. Nació el bebé evidentemente con una hidronefrosis bilateral, porque ya no se podía hacer nada, y con un ano imperforado. Entonces, estas malformaciones congénitas son adquiridas, ¿no? Son adquiridas porque a veces la mujer es la que no se autoconciencia, sigue haciendo su vida rutinaria de ir a fiestas, bueno, dependiendo, no todas las mujeres son así. Entonces hay pacientes que lamentablemente no quieren a ese bebé y hacen lo que les da la gana y lamentablemente la vida que va a llevar ese bebé es un pronóstico bien reservado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿esto es qué pasa